Problema uno de evaluamos de la ficha número 9 a los Juegos Panamericanos. Vamos a empezar a resolver este problema. Como ustedes observan, tenemos ahí unos datos que corresponden a las edades de los integrantes de un coro. Nos están preguntando, calcula un valor que represente la edad de las y los integrantes de dicho coro. ¿Y qué medida de tendencia central es? Ya vimos la clase pasada que hicimos la teoría de que las medidas de tendencia central son la media o promedio o media aritmética, la mediana, no confundamos, ya una cosa es media, media aritmética, promedio, eso es una cosa, diferente a mediana. Mediana tiene un solo nombre y es diferente a moda, que también tiene un solo nombre, ¿ya? Entonces, a veces mucho confunden la media con la mediana. Cuidado, ¿ya? Media aritmética o promedio, ya vamos a recordar, pero ya hemos visto a qué se trata. La mediana es otra cosa, también la hemos visto, y la moda, ¿ya? Entonces, lo primero, no va a ser que cuando estemos en la clase de segundo secundaria, pues vamos a ir a la media, vamos a ir a la mediana, lo mismo. No, cuidado, ahí entonces ustedes tienen que hacer la diferencia, si no, profesor, la media es una cosa y la mediana es otra. La media es el promedio, media aritmética, y la mediana es el valor central. Entonces, hay que tener cuidado. También habíamos visto la clase pasada lo que es la dispersión, eso lo vamos a utilizar bastante acá, porque para elegir la medida de tendencia central tenemos que ver la dispersión de los datos. Es muy importante eso. Bien, observamos que los datos, para buena suerte de nosotros y para menor trabajo, ya están ordenados, porque si no, lo primero que tendríamos que hacer es ordenar los datos, pero como en este caso ya nos dan ordenados, ya están ordenados, no tenemos ningún problema. Entonces vamos a escribir nuestros datos para poder trabajarlos. Tenemos 5, 7, 8, 8, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14 y 17. Ya sabemos que esos son los datos, esos son los datos. Lo importante es diferenciar, eso lo vimos en la clase anterior que hicimos sobre esto, no de la del martes, no del miércoles, sino anterior, en la ficha anterior, la ficha 3 creo fue, pero que debemos diferenciar que estos son los datos y que la posición que ocupan, por ejemplo, esta es posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6, posición 7, posición 8, posición 9, posición 10, posición 11 y posición 12. Son diferentes. Entonces, uno es el lugar, la posición que ocupan y otra cosa son los datos, ¿ya? Y para buscar las posiciones, primero tenemos que ordenar, si no, no tendría sentido. Habría que ordenar. Y vamos a sacar entonces los tres valores para luego ver la respuesta. Acá vamos a recordar cómo se sacan los tres valores, cómo se sacan los tres valores. Listo. A ver, en primer lugar vamos a sacar la media aritmética, media o promedio. Y eso se lo representa con una X y una rayita acá. Esto significa media aritmética, promedio o simplemente media. Con esos tres nombres lo podemos conocer. Y para hallar eso, ¿qué tenemos que hacer? Hay que sumar todos los valores, hay que sumar todos los valores y dividirlo entre 12. Y dividirlo entre 12. A ver, ¿quién tiene su calculadora ahí? Haga la suma. Me lo dice por micrófono, lo coloco en el chat. ¿Cuánto es la suma? A ver, ¿cuánto es la suma? Hagan la suma, trabajemos juntos. Mucho que vamos a trabajar juntos, no estar mirando, porque si ustedes están mirando, no vamos a aprender nada. Trabajemos juntos. Si no, todavía tienen la ficha en el cuaderno, pregunta uno y van haciendo ahí. Luego lo pasan a su ficha.
A ver, ¿quién tiene la suma? Lo puede decir por el chat. Muy bien, Gerson. Ya está correcto, ¿no? Entonces la suma es, si alguien tiene un valor diferente, me dice 126 y lo dividimos entre 12. Profesor, ¿de dónde salió el 126? ¿Dónde sacó Gerson el 126? De sumar 5 más 7 más 8 más 8 más 10. ¿Y para qué tenemos que sumar? Para hallar la media, media aritmética o promedio. Al hacer esta división, a ver cuál es el resultado. 10,5, profesor. Muy bien, entonces 10. Entonces ya tenemos acá que la media, vamos a, la media, media aritmética o promedio, la media, media aritmética o promedio es 10,5. 10,5 es 10,5. Entonces ya hemos hallado la media aritmética, media o promedio. Ahora vamos a hallar la mediana. Acá vamos a hallar la mediana. Ya sabemos que para hallar la mediana tenemos que primero ordenar de menor a mayor. Ya está ordenado de menor a mayor. Ahora, acá vamos a aprender algo. Mire, ya vamos a añadir algo que he descubierto en estos, que hemos estado preparando estas clases y que les va a servir a ustedes bastante. Para hallar la mediana, cuando son datos pares, para ver los dos lugares, porque ahí no se olviden que cuando son pares, hay dos lugares que son los que ocupan la mediana y debemos sumarlos y dividirlos entre dos. Entonces, cuando son datos pares, para hallar el dato central, para hallar cuál es el dato central, simplemente tengo que dividir. Creo que eso sí lo vimos. Esta parte sí lo vimos, pero no lo hemos visto completa. Debo dividir primero la cantidad de datos entre 2. Ese sería uno. Y el otro sería la cantidad de datos, pero le sumo 1. Entonces, cuando la cantidad de datos es par, debo yo ver estas dos posiciones centrales, estas dos posiciones centrales, ¿ya? Y cuando es impar, solamente la segunda, ya vamos a ver más adelante. Entonces, cuando es par, hay que hacer estos dos valores, los sumamos los dos y nos da ahí lo dividimos entre dos y nos da la mediana. En este caso, para nuestro ejercicio, n es 12 porque hay 12 datos. Entonces digo, 12 entre 2, 6. La posición 6, esta es la posición, la posición. La posición 6 es la que me dice un valor. Luego, acá, ese micrófono, apáguenlo por favor. 2 entre 2 más 1, 7. Entonces, en la posición 6 y en la posición 7, ahí van a estar los valores de la mediana. No se olviden que este es cuando la cantidad de datos es par. Entonces, ¿cuál es la posición 6? La posición 6, acá lo tenemos. Vamos a hacer con... Acá tenemos la posición 6, y acá tenemos la posición 7, y ahí tenemos la posición 7. Es 10 y 11, los valores son 10 y 11. Entonces, para hallar la mediana, que se abrevia con ME, S es mediana, M mayúscula y E minúscula. E mayúscula, M mayúscula y E minúscula, mediana, que va a ser igual a 10 más 11 sobre 2. 10 más 11 nos da 21. 21 entre 2, en 21 entre 2, 10,5. Y esa sería la mediana. Esa sería la mediana. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante esta parte de acá que cuando es par, simplemente tenemos que hacer estos dos valores, n sobre 2, que nos da 6, y n sobre 2 más 1, y esto sumamos los valores, no sumemos, cuidado, no digamos 6 más 7, 13, entre 2
6,5 dice la mediana. Cuidado, eso no es así. Acá nos da la posición, nada más que la posición. ¿Ya? Entonces, de esa manera hallamos la mediana, ¿ya? Este es cuando es impar, simplemente utilizamos el n sobre 2 más 1 y ese es el valor que está ahí al centro, ¿ya? Entonces ya hemos hallado la mediana y hemos hallado la media aritmética o promedio. También la mediana lo podemos hacer si lo visualizamos también contando, ¿no es cierto? Sabemos que son 12, entonces 5 debe haber a un lado y 5 al otro lado. Los dos del centro que no los cuento, esos son las medianas. Cuento desde P1 hasta P5 y desde P12 hasta P8, son 5, 5 a cada lado. Y los dos del centro los sumo, los divido entre 2 y eso me da la mediana. Y finalmente hallamos la moda, que es lo más sencillo, lo más fácil de hallar. Creo que eso, la moda es con MO nada más, lo abreviamos, ese es su símbolo, MO. Es el valor que más se repite. Como vemos, el 5 se repite una vez, el 7 una vez, el 8 dos veces, el 10 dos veces, el 11 dos veces. Entonces, este tiene tres modas. Tiene 8, 10 y 11. Es trimodal o polimodal. Tiene tres modas, 8, 10 y 11. ¿Por qué, profesor, tiene tres modas? ¿De dónde salió? Porque se repite acá. 8 dos veces, 10 dos veces y 11 dos veces. Entonces, se repite no hay, el 5 se repite una vez, el 7 se repite una vez, el 12 se repite una vez, el 13 se repite una vez, el 14 se repite una vez, el 17, pero como ustedes están observando ahí que lo ha subrayado con rojo, el 8, el 10 y el 11 se repiten dos veces. Por lo tanto, la moda es 8, 10 y 11. Entonces, esto, vuelvo a insistir, las respuestas que tienen alternativa no nos interesa que marquemos la alternativa solamente. Para eso no estamos trabajando acá, estamos trabajando para aprender. Entonces, acá hemos hecho un recordatorio de cómo podemos hallar la media o media aritmética o promedio, la mediana y la moda, ¿ya? Entonces, ahora ya teniendo esos tres datos, veamos cuál es la respuesta correcta. Veamos la dispersión. Acá sí, a ver, Camila, ayúdame. ¿Cómo hallo la dispersión? ¿Cómo hallamos la dispersión? A ver si te acuerdas. Profesor, viendo la separación que hay del número menor al número mayor. Eso se llama rango, ¿ya? La dispersión tiene que ver con el rango, y el rango es lo que justamente decía su compañera Camila. El mayor valor, que es 17 menos el menor valor, que es 5. En este caso, 17 menos 5, 12. Entonces, 12 comparado con los 12 valores no es muy disperso, entonces la dispersión no es mucha, por lo tanto podemos utilizar la media aritmética. La media aritmética sería el valor que podemos nosotros utilizar, pero de todas maneras veamos la respuesta. En la A me dice 15,5 media. No, la media es 10,5, por lo tanto, esta respuesta no es correcta, no está bien. 15,5 no es la media. Luego dice 3,5, 13,5 la mediana. Hemos salido la mediana acá. La mediana es 10,5 también. La mediana es 10,5. Por lo tanto, ese de acá tampoco no es la respuesta correcta. No es la respuesta correcta. Dice 12,5 la moda. No, porque la moda también tiene tres valores, 8, 10 y 11. Entonces, ese de acá tampoco es la respuesta correcta. 10,5 la media, media aritmética promedio. Sí, acá es cierto. Mire, aquí está. Entonces, la respuesta correcta es esta de acá, ¿no es cierto? Esta de acá. 10,5 la media aritmética, ¿ya? Entonces, pero vuelvo a insistir, esto es anecdótico para que ustedes tengan la respuesta, pero lo importante es que vean el procedimiento, cómo hemos hallado la media aritmética o promedio, la mediana y la moda. Acá ya saben que lo que está de verde son problemas sencillos, son problemas fáciles, acá tenemos que aprovechar para entender todo, para que luego cuando vayamos a los naranjas o amarillos y vayamos a los azules, ya no tengamos dificultades. Listo, entonces, pasamos al problema 2. Pasamos al problema 2. En este problema 2 vamos a interpretar gráficos, ya, y eso es muy importante que sepamos. A ver, Matthew, ¿qué tipo de gráfico es ese? ¿Cómo se llama ese gráfico? ¿Gráfico de barras?
Muy bien, ven, ahí ya tenemos que nosotros ahí ya saben que esta vez va a ser presencial y tenemos que participar, ya no va a ver quién nos ayude, o quién, o digamos, nuestro micro nos sirve, o me sacó el internet, ya no, vamos a estar en el aula, nos van a preguntar y tenemos que contestar, ¿ya? Entonces es un gráfico de barras, muy bien, ese es un gráfico de barras. También está ordenado. Entonces, miren, vamos a leer lo que nos dice el problema. El problema nos dice, según el gráfico, determina el rango. Ya sabemos lo que es rango, lo acabamos de explicar con lo que dijo Camila. Y la cantidad promedio de clientes. Cantidad promedio significa media aritmética o solamente media o promedio aritmético, que tuvo una empresa en los últimos 4 años y nos dan los datos. Yo lo puedo hacer directamente del gráfico, lo puedo hacer directamente del gráfico, pero debo acostumbrarme y para eso estamos acá nosotros, vamos a hacer una tablita de frecuencias. Cuando tengamos un gráfico, a ver, si yo ya tengo la experticia, o sea, si ya tengo la habilidad, lo hago directamente y de frente, pero si no, si quiero aprender, si quiero de repente tener un poquitito más de conocimiento, este gráfico lo paso a una tabla de frecuencias, ya lo estamos en una tabla de frecuencias. Entonces colocamos acá en nuestra tabla de frecuencias, colocamos acá años o año, y acá colocamos cantidad de clientes, ¿no es cierto? Clientes. Listo, entonces lo pasamos. Año tenemos 2016. ¿Dónde está con esto? Vamos a volver a hacer todo esto. Estamos mal acá. Listo. Ahora sí, entonces acá tenemos año y acá clientes. Año tenemos 2016, tenemos 2017, 2018 y 2019. El año 2016, acá para esto nos sirve las barritas. Estos son los valores que nos van a indicar. Esos son, acá lo voy a Esos son los valores, ahí están con rojo, esos son los valores que nos van a permitir ver cuántos clientes son, lo que se llama la frecuencia absoluta. Esa es la frecuencia absoluta. Entonces, eso lo colocamos en nuestra tabla. Entonces, el 2016, 100 clientes. En 2016, 100 clientes. El 2017, 135 clientes. El 2018, 145. Y el 2019, 182. Entonces, miren, una vez que tengo mi tabla, una vez que tengo mi tabla, una vez que ya tengo mi tabla, ya no es necesario el gráfico, porque ya lo tengo yo acá. Tengo mi tabla. Y entonces ya no es necesario el gráfico, ya no es necesario el gráfico, ya tenemos nuestra tabla de frecuencias ahí. ¿Qué nos falta acá hacer? Nos falta sacar acá el total. Vamos a sacar acá el total. Hacemos la suma de todo eso y al sumar, a ver, 5 y 5, 10, otra vez, total. 5 y 5, 10 y 2, 12, llevo 1, 7, 8 y 8, 16, llevo 1, 562. Entonces, el total es igual a 562 clientes en los 4 años. Entonces, teniendo esto, ya yo puedo trabajar. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo en primer lugar, me están pidiendo en primer lugar el rango, me están pidiendo el rango, me están pidiendo el rango. Y para hallar el rango, ya Camila nos explicó de que es el mayor valor, que en este caso, ¿cuál es el mayor valor, profesor? El mayor valor es 182. ¿Por qué? Porque aquí está, miren, 100 no, 135, está ordenado ya, está ordenado de menor a mayor ya. Si no estuviese ordenado, tendríamos que de repente darnos cuenta, por acá ya está ordenado. Entonces, en primer lugar, hallamos el rango. Y el rango va a ser igual a 182
82 menos 100, que es igual a 82. Ese es mi rango. 82, ese es el rango. De 562 tampoco no es muy disperso, ¿ya? Muy bien, Rosa, el rango es, 180, es 82, que no es muy disperso. No es muy disperso porque son 562 clientes y 82, si fuese 1000 el rango, 1000, ahí sí sería, o sea, cuando generalmente el rango es mayor que el número de datos, ahí decimos que es muy disperso. Entonces ya tenemos el rango. Ahora vamos a lo que es el promedio. Fíjense, para el promedio simplemente lo que tengo que hacer es sumar todo. Promedio, ya saben, esto significa promedio, media aritmética o simplemente media, la X con una raíz encima. ¿Esto cómo lo hallo? La suma de todo sería 100 más 135 más 145 más 182, que en este caso ya hemos visto que es 562. ¿Dividir entre cuánto? A ver, ¿quién me dice dividir entre cuánto? ¿Entre cuánto tenemos que dividir? Entre 4, profesor. Claro, porque son los 4 años. Lo dividimos entre 4 y nos da 140,5. 140,5. 140,5. Entonces ya tengo los dos datos que me han pedido. Tengo los dos datos. Tengo el rango, que es 82, y tengo la media, que es 140,5. Ahora sí ya voy a las respuestas. Rango 80, no. Rango 82, acá en la B, sí. Promedio 140, sí. Entonces la alternativa correcta, ya no me interesa a nosotros, es la B. La alternativa correcta es la B. En el otro decía rango 80, no. Rango 8,2 tampoco. Entonces ya he resuelto, ¿se dan cuenta? Entonces acá lo importante es que ustedes aprendan y observen cómo es que de este gráfico, del gráfico, lo hemos pasado a una tablita de frecuencias y eso nos ha servido para resolver. Les decía, ¿es obligatoria la tabla de frecuencias? No. Yo directamente acá puedo sumar, puedo encontrar el rango en las barras y puedo hallar también todo sin hacer necesidad de la tabla de frecuencias. Ya si yo tengo expertise y tengo experiencia, lo puedo hacer directamente, no hay ninguna problema, pero es mejor para que podamos nosotros visualizar nuestra tabla de frecuencias. Entonces ya hemos respondido la pregunta número 2. No se olviden, estamos en las sencillas, por eso de repente ahora es fácil. Vamos ahora a la pregunta 3. La masa corporal promedio de un grupo de 3 amigas es 54,5 kilogramos. Si se incorpora al grupo una amiga con 52,5 kilogramos, ¿en cuánto varía el promedio del grupo? Acá sí presten atención porque este es un problema nuevo y vamos a ver una estrategia nueva para hacerlo, ¿ya? Entonces es muy importante acá que prestemos atención porque no es igual a todos los problemas. Vamos a colocar acá solución. Listo. Entonces, miren, nos dan como datos que el promedio, ya nos dan el promedio, o sea, que nos dan el promedio de 3 amigas es esto, o sea, ya tenemos el promedio. Entonces, ya tenemos como dato que el promedio de 3 amigas, entonces si son 3, será amiga 1 más amiga 2 más amiga 3, porque eso no conocemos, no sabemos cuánto pesa cada una. No sabemos cuánto pesa A, cuánto pesa la segunda amiga B, cuánto pesa la tercera amiga C. Pero si esto, para que si es promedio, yo lo tengo que dividir, como me dijo Camila también anteriormente, yo lo tengo que dividir entre 3, entre la cantidad de datos. ¿Por qué entre 3, profesor? ¿Por qué entre 3? ¿De dónde sacó ese 3 si acá no hay nada? Porque son 3 amigas. Entonces, y el dato que me dan, que es muy importante, me dicen que esto es igual a 54,5. Eso es. Entonces, para poder yo resolver este problema, necesito el concepto de promedio. El promedio me dice la suma de los datos, en estos casos 3, A más B más C, peso de las amigas, dividido entre el número de datos, 3. Y ese promedio que ya me da 54,5. ¿Y para qué me sirve esto? ¿Para qué, profesor? ¿Qué hago acá? Esto me va a servir para saber que
la suma del peso de las tres amigas, sin saber cuánto pesa cada una, va a ser 54,5 multiplicado por 3, porque este que está dividiendo, esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Esto que está, el 3 que está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, yo ya voy a saber que el peso de las tres amigas, al hacer esta multiplicación, que lo podemos hacer aparte, o si no, si utilizamos acá en este caso, si ustedes están utilizando la calculadora, no hay problema. El peso en este caso es 163,5. 163,5. Entonces yo ya sé de que si sumo A más B más C me da 163,5. Entonces ya tuve una primera parte, he resuelto una primera parte. Ahora, ¿qué me dicen? Si se incorpora al grupo una amiga con 52 kilogramos, ¿cuánto varía el promedio del grupo? Y el promedio sabemos que es 54,5. Entonces vamos a ver cuánto varía. Entonces voy a sacar el nuevo promedio. El nuevo promedio será la suma de las tres amigas que ya están acá, y tenemos que agregarle el cuarto peso, que es 52,5. Y ahora ya no lo divido entre 3, tengo que dividirlo entre 4. Listo, ahí está. Y ahora sí ya no sé cuánto es eso, es lo que voy a hallar, es lo que tengo que hallar, porque en el anterior sí sabía que era 54,5. Ahora tengo que hallarlo. Entonces digo que el promedio, y acá está lo importante y lo nuevo que tenemos que aprender, que esto de acá, A más B más C, ya lo tengo acá, A más B más C. Por lo tanto, ese valor es 163,5 más 52,5 entre 4. Listo. A ver, hagamos esa operación para que hagan algo, para que no se duerman. ¿Cuánto sale la respuesta? A ver, hagan la operación. Primero la suma, luego la división. ¿Quién lo hace ver? ¿Quién me pone? Sea en el chat o por micro, me dice, ya de frente, ¿cuál es el promedio? Hace la suma, luego la división. Hace la suma, luego la división. O en todo caso, me dicen los dos. La suma y luego el promedio. ¿Cuánto es la suma? Y luego el promedio. A ver, resolvamos. Profesor, la suma es 216. ¿Y el promedio? El promedio es 54. Exactamente 54. Listo, entonces ya hemos hallado, muy bien, la suma es 216 y el promedio 54. Entonces ya hemos hallado el nuevo promedio. Este de acá es el nuevo promedio. Ese es el nuevo promedio. ¿Qué me están preguntando? ¿En cuánto varía? ¿En cuánto varía? Entonces, para hallar la variación, lo que tengo que hacer yo, entonces acá yo la variación para hallar la variación, debo restar el valor que he encontrado, el nuevo, menos el que ya tenía. Y al hacer esta resta, ustedes lo hacen correctamente, como el mayor es negativo, me va a salir menos 0,5. Profesor, ¿y por qué sale negativo? ¿Por qué me salió negativo? A ver, obligatoriamente cuando uno dice variar, yo debo restar el último valor menos el valor menos, el primer valor. Si me sale positivo es porque se ha incrementado, ha aumentado.
pero si me sale negativo, como en este caso, si me sale negativo, negativo, como en este caso, si me sale negativo es porque ha disminuido, porque ha bajado. Entonces acá mi respuesta sería ha disminuido, ya no el negativo, el signo simplemente me indica que ha disminuido. Entonces digo, ha disminuido 0,5 kilogramos. Veamos cuál es la respuesta. ¿Aumentó? No, no aumentó. ¿Aumentó? No. ¿Disminuyó? Sí. ¿0,5? Sí, acá está la respuesta. Esa es la respuesta, porque sí ha variado. Entonces no puede ser. Entonces el negativo me indica de que, cuidado, ¿no? Entonces si ustedes restan el primero menos el segundo, dirían que la respuesta es la A. ¿Por qué no es así? ¿Por qué no tengo que hacerlo así? Porque me dicen variación. Si yo empiezo con 5, luego varío y ahora tengo 8, para ver la variación debo restar 8 menos 5, aumentó 3, ¿se dan cuenta? Pero si empiezo con 6 y ahora tengo 4, debo restar 4 menos 6, que es menos 2. Ahí ha disminuido, la variación es una disminución. Entonces, la variación es el último valor menos el primer valor, ¿ya? Es muy importante que aprendamos esto. Es como les vuelvo a repetir, ¿se dan cuenta? La respuesta puede decir, la respuesta es 6, listo, se acabó y lo terminamos en 5 minutos. Pero no, lo que nos interesa acá es aprender, ver cómo se hace y que nos sirva esto para otros problemas que nos pueden hacer en clase. ¿Ya? Entonces, en este caso, como les digo, por eso es de que era importante que hemos aprendido esto de acá, ¿ya? Esto de acá hemos aprendido, y eso es muy importante, que nos podemos utilizar más bien, que si no, no lo podríamos resolver. Sino, ¿cómo? ¿Y dónde está? ¿Dónde están los datos de cada chica? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué puedo? Entonces, ahí me sirve eso. Eso me sirve para poder resolver, ¿ya? Entonces, cuando nos dan un promedio así y luego nos dicen que se aumenta algo, ya sé cómo resolverlo, ya sé cómo puedo resolver. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta ya esto que estamos aprendiendo, no se olviden que cuando lleguemos a los anaranjados o lleguemos a los azules, nos va a servir todo esto, porque si no, no lo vamos a poder resolver. Pasamos ahora al problema 4. Otra vez tenemos un gráfico ahí. Ya sabemos que ese es un gráfico de barras. Y nuevamente, lo podemos resolver ahí directamente, voy a insistir, lo podemos resolver, aunque acá ya no está ordenado, aunque no está ordenado, pero sí lo podemos resolver directamente del gráfico. Pero vuelvo a insistir, para poder aprender y para poder tener mayor orden, vamos pasando del gráfico a un cuadro de distribución, ya un cuadro de distribución de frecuencias. ¿Qué nos están preguntando? Determinar la cantidad de familias encuestadas, o sea, cuántas familias fueron encuestadas, y responder cuál es el número de hijas o hijos más frecuente. A ver, ¿quién me responde rápidamente? Si me dice más frecuente, ¿qué voy a hallar? Si me dicen el más frecuente, ¿qué voy a hallar? A ver, rápido, ¿quién me dice? ¿Quién me contesta? La moda, profesor. Muy bien, la moda. En cuenta estamos aprendiendo ahí la moda. El más frecuente es la moda. Es lo que vamos a hallar, la moda. Fácilmente ahí ya lo podría hallar. A ver, mirando el gráfico nomás, ¿quién me dice cuál es la moda? Mirando el gráfico. 12. 12, 3 y 4, profesor. 3 y 4 hijos, ¿no? Porque tiene, vamos a ver, no se olviden, tengan cuidado acá de confundir, no confundan estos números de acá. Estas son las frecuencias, ¿ya? Esas de acá son las frecuencias. La moda no puede ser 24, por ejemplo, no puedo decir 24. No, no puede ser. No podemos decir que es 24. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, para eso, ¿ven? Se dan cuenta, de repente podemos tener dificultades y vamos ahora entonces a hacer, para verlo mucho mejor, nuestro cuadro de distribución de frecuencias, en el cual tenemos cantidad de hijos. Acá vamos a tener, Profesor, disculpe, ¿la moda es 2? claro, ¿no es cierto? Porque es el que tiene mayor frecuencia. Muy bien, eso lo vamos a ver mejor acá en el cuadro. Entonces vamos a ver acá la cantidad de hijos. Vamos a ver acá cantidad de hijos.
Y en el otro lado, la frecuencia, o la cantidad de familias, ¿no es cierto? La cantidad. A ver, vamos a ver si es cierto lo que dice Camila, también vamos a ver, ¿ah? Cantidad de hijos y cantidad de, vamos a ver de acuerdo a lo que nos pregunten también, cantidad de hijos y cantidad de familias. Listo. Y la cantidad de hijos va desde 0 hijos, vamos a hacerlo con otro color, desde 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos y 5 hijos. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la cantidad de hijos. La cantidad de familias. La cantidad de familias con 0 hijos es 4. La cantidad de familias con un hijo es 20. La cantidad de familias con 2 hijos es 24. La cantidad de familias con 3 hijos es 12. La cantidad de familias con 4 hijos también es 12. Y la cantidad de familias con 5 hijos es 8. Listo, entonces miren, acá lo hemos pasado, nuestro gráfico lo hemos pasado a un cuadro de distribución de frecuencias, ya un cuadro de distribución de frecuencias. ¿Es obligatorio hacerlo? ¿Tenemos que hacerlo siempre? No, no necesariamente, no es obligatorio, pero sí nos va a servir para poder, entenderlo mejor. Listo, y ahora que lo tenemos ahí, vayamos a la pregunta, y acá es muy importante entender la pregunta. Según el gráfico, determina la cantidad de familias encuestadas primero. La cantidad de familias encuestadas, cantidad de familias. Entonces, la cantidad de familias es la suma de esto. 4, 8, 10, 12 y 8, 20. Llevo 2, 4, 6, 7, 8. 80 familias. Entonces, la primera respuesta es que la cantidad de familias encuestadas es 80. Entonces ya tenemos ahí una primera respuesta. Cantidad de familias encuestadas, 80. Ya tenemos esta primera respuesta. Ahora acá, miren, ¿eh? ¿Cuál es el número de hijos o hijas más frecuente entre las familias encuestadas? ¿Cuál es el número de hijos o hijas más frecuente entre las familias encuestadas? Entonces, ¿cuál es el número de hijos más frecuente, el que tiene mayor frecuencia? Observamos rápidamente, como lo dijo Camila, lo observamos rápidamente, que aquí está, ¿no es cierto? El más frecuente es 24 familias. ¿Y cuántos hijos tienen esas 24 familias? 2 hijos, tienen 2 hijos. Entonces, si respondemos, ¿cuál es el número de hijos más frecuente? Indudablemente que las familias con 2 hijos es la mayoría, ¿no es cierto? Las familias con... Otra vez. Las familias con 2 hijos son las más frecuentes, porque son 24, tienen mayor frecuencia. Muy bien, ¿se dan cuenta? Listo. Entonces, ese viene a ser la moda, ¿no es cierto? Entre paréntesis podemos colocarle moda. La moda es de acá, es el que tiene mayor frecuencia. Con 2 hijos tiene mayor. Con 3, 4 solo tienen 12. ¿No es cierto? Con 5, 8. Entonces, el mayor, porque acá, la pregunta es ¿cuál es el número de hijos o hijas más frecuente? Entonces, el número más frecuente es 2. ¿Por qué? Porque 24 familias tienen 2 hijos. Y eso lo podemos observar también acá, ¿no es cierto? Como lo vio Camila, es el que tiene la mayor barra, la barra más grande. Listo, entonces, con eso hemos hallado el
Problema número 4. Y hasta acá tenemos la primera parte de la grabación. Ustedes saben que lo colocamos por partes, terminamos la grabación. Listo.